está bien, está salvo. Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, y oramos por nuestros hermanos en Ucrania, en Europa, Señor, que están sufriendo, que están pasando por circunstancias, Señor, terribles, pero tu palabra creemos y la establecemos, que tú no nos vas a dar más de lo que no podamos soportar. Te pedimos por nuestros hermanos en Europa, pero sobre todo los que están padeciendo en Ucrania. Padre, cúbrelos, protégelos, que ninguna bala, ningún daño pueda llegar a sus vidas. Señor, que ellos puedan en momentos difíciles honrarte, recordar que tú eres Dios, un Dios vivo, un Dios verdadero, que sana, salva y fortalece nuestras vidas. Gracias, Padre. Y hoy, como pueblo, como familia, te pedimos que tu fuego, tu presencia, tu poder esté en medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Hoy es la última palabra, última prédica sobre cimentados. Y yo le puse plantados, que es un sinónimo de cimentados. Y hoy quiero compartir y decirte que yo sé, porque la palabra de Dios es poderosa, que ha sido bendición para ti, ¿verdad? Estuvimos viendo la importancia de echar raíces, la importancia de estar plantados. Y plantados significa establecido, permanecer en un lugar, ser fiel. No andar de un lugar a otro, de una iglesia a otra. Y hablábamos de eso, ser un vagabundo espiritual. Y el ser un vagabundo espiritual nos trae una anemia espiritual también. También vimos la bendición de echar raíces, es que formamos familias. Y saben, amados, algo que yo quiero dejar en esta última palabra de este tema es que tu familia es un equipo que Dios quiere usar. Cada familia es un equipo, así como los que vimos aquí al frente. Todo lo que tú hagas, y de verdad te lo digo, pon actividades de trabajo, de domésticos en tus hijos. No los acostumbres a que lo hagas todo tú o todo el papá. Que ellos aprendan la responsabilidad de trabajar en unidad, de ser equipo. Porque ellos van a amar la casa, van a valorar la casa. Y este es un principio, un fundamento muy importante. Trabajar en familias. Dios constituyó familias, no solitarios, y eso hablábamos hace 8 días, ¿sí? El estar plantados te da protección, te cobija, el saber que yo pertenezco a un grupo de pastoreo, que pertenezco a un grupo de matrimonios, sé que alguien va a estar orando por mí. Y esta es una bendición, no estoy sola por la vida, sino tengo a alguien que venga y que puedo llorar en su hombro, y eso es lo más importante, no caminar solos. También la bendición de estar plantados nos ayuda a tener un propósito en la vida. No caminamos por casualidad, ni tú estás aquí por casualidad. Dios te trajo con un propósito, amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? También veíamos hace 8 días que la bendición o el beneficio de estar plantados es que unidos podemos alabar a Dios. ¿Sí? Tú atraes la mirada de Dios. Yo me fijo, le digo en mi nieto que él da un grito y todos volteamos a verlo. Nos atrae. Así nosotros atraemos el rostro de Dios cuando el pueblo unidos, sus hijos, nos congregamos para alabarle y glorificarle. Por eso es tan importante llegar puntuales a la casa de Dios, porque es lo que tú le das a Dios. Ahorita Dios está hablando a tu vida, pero la alabanza y la adoración es la ofrenda que tú le traes al Señor.
Amén. Cuando tú alabas, cuando tú aplaudes, es decir, Señor, me presento como un sacrificio vivo delante de ti. Hoy vengo a alabarte, hoy vengo a glorificar tu nombre. Y ese es sacrificio de alabanza para el Señor. Amén, iglesia. Esto es muy importante. También es, lo hermoso es para tener compañerismo. Y sí quiero decírtelo, es muy importante que tú te rodees de amigos, de compañerismo cristiano, que piensen igual que tú. ¿Para qué? Para que, dice la Biblia, nos estimulemos a las buenas obras unos a otros. Porque una persona que no conoce ni teme a Dios, el consejo que te va a dar no va a ser bueno, no va a ser de bendición para ti. No va a ser para edificar, tal vez sea para destruir. Así, amados, es una de las bendiciones. Y hoy solo vamos a ver dos bendiciones importantes de estar plantados. Y una de ellas es lo que acabamos de oír de Jesús y de Saide. Necesitamos estar plantados en la casa de Dios para ser formados. Repite conmigo, necesito ser formado. Amén. Si tú te diste cuenta, hubo un seguimiento en la enseñanza. Y ese es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Los próximos 2 meses, los 3 pastores que compartimos, vamos a estar hablando sobre restaurados. Y vamos a estar trabajando en ese tema, los 3. Y yo quiero llevarte a Jeremías 18, del 2 a primero, de Juan 15, 1 y 2. Y en Juan 15, 1 y 2 nos habla el mismo Señor Jesús de la importancia de estar unidos. Y la palabra de Dios nos es tan clara cuando nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí habla de una formación. Y este proceso, di conmigo, proceso, a veces no es agradable. Porque son enseñanzas que van a pulir tu fe, que van a moldearte, y muchas veces no nos gusta el ser metidos o ser probados en fuego. No nos gusta esos procesos. Y mucha gente que ha confesado a Jesús como el Señor, en este proceso retrocede, claudica, renuncia, porque no les gusta ser limpiados, ser procesados, porque no es algo que nos guste, sino hay veces que es doloroso. Y aquí en Jeremías 18, del 2 al 4, la Biblia nos habla claramente lo que es este proceso. Y la Biblia le dice así a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Antes de entrar a un proceso, ¿qué hace el Señor? Habla contigo. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarte a otro nivel espiritual. Quiere que tú madures. Y aún en la naturaleza nos enseña. ¿Por qué se podan los árboles, amados? ¿Por qué? Aquí me está diciendo mi hermana, para darle forma. ¿Para qué? Para que crezca más y dé más fruto. Pero al árbol no le agrada que le quiten o le corten sus ramas. Y esto es lo que pasa con nosotros en estos procesos. No son agradables, pero algo que yo he aprendido a través de los años, y porque también la palabra de Dios lo dice,
es: quiero llevarte a otro nivel de madurez. Amados, todos los que pasamos por todo este tiempo terrible, podemos dar fe, somos testigos de que la pandemia estuvo fea y tú dices: a mí me ha ido así. Ese fue un proceso. Haz conmigo como dice mi esposo: wow, estuve en proceso. ¿Sí o no? Y fue cuando tú fuiste probado. Porque ¿cuántas cosas no te vinieron, Adriana, a la cabeza? ¿No es cierto? Luchas internas, luchas emocionales, espirituales, físicas. Son procesos donde el Señor permitió que entráramos para salir más afinados, más limpiecitos. Y aquí en Ezequiel sigue diciendo el versículo que sigue, por favor, versículo 3. Por favor, me lo ponen. Lo tienen por ahí, Jeremías 18. Lo voy a leer. Y dice el 3: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 4: y la vasija del alfarero que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y yo quiero hacerte notar, muchas veces tú vas a sentir que el Señor te despedaza, pero no te desecha. Usa el mismo material. Jamás el Señor te va a rechazar, jamás el Señor te va a excluir. Simplemente quiere hacer algo mejor con tu vida. Quiere hacerte excelente. Jamás te va a desechar. Y eso grábatelo en tu mente y en tu corazón. El Señor tiene hermosos propósitos para ti. Y como dice la Biblia, de bendición, no de maldición. ¿Estás conmigo? Amén. Y me encanta porque la palabra es tan clara. Él no dijo: y tiró ese barro porque vio que no le sirvió. No, dice: lo volvió a usar y lo hizo mejor. Amados, tal vez algunos de ustedes estén en ese proceso. Y esto se trata, porque el material que nosotros usamos, materia prima, son ustedes, somos nosotros. Trabajamos con seres humanos. Tu material con el que estás trabajando son tus hijos, son tus vecinos, son tus hermanos, es tu familia. Y esto se trata de relaciones, amados, de que tratemos de vivir como dice la palabra de Dios, en bendición. No tomándole en cuenta a la gente que nos rodea cuando nos ofende o nos lastima, y sobre todo si lo hace injustamente. Amén. No es fácil, pero el Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. Jamás tomar juicios, jamás tomar justicia en nuestras manos, sino de verdad permitirle al Señor que sane tu corazón de cualquier herida, de cualquier dolor, de cualquier rechazo, para que Él sea exaltado. Yo de verdad jamás lo voy a poder entender, que el Señor Jesús pudiera haber caminado 3 años con el traidor de Judas y jamás haberle echado ni siquiera una indirecta. ¿Verdad que está fuerte? O con Pedro, que le falló muchas veces y no hay una palabra de reproche en la Biblia, sino al contrario, siempre caminó con ellos. Aún en los tiempos más fuertes, cuando sabía que en unas horas él iba a ser sacrificado, cuando le pidió a sus amigos íntimos: vengan, oren conmigo, y ni siquiera eso pudieron hacer. Amados, es el tiempo en que tú le digas al Señor con toda humildad:
aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amén, y fuerte, con convicción. Amén. Vamos a Proverbios 27, Proverbios 27, 17. Y la Biblia dice así: Dios a veces usa a las personas para formarnos. Eso quiero ponértelo ahí. Este texto dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y quiero decirte que aquí la palabra de aguza significa anima. Un amigo anima, un amigo te motiva, un amigo te da un consejo, pero son entre las relaciones entre esposo y esposa. El esposo se quedó sin trabajo. ¿Qué va a hacer la esposa? Ya sabía que te iban a correr. Porque con ese carácter que tienes, ¿quién te va a aguantar? ¿Verdad? Ya se están riendo por ahí. Pero es real, o viceversa. Pero la Biblia nos dice: levantemos las manos unos a otros en amor. Amén, iglesia. Pero yo sé que aquí eso no pasa, ¿verdad que no? Y en la NTV dice así: Dios a veces usa, dice, Dios está interesado en tu formación. Amén. Dios quiere formarnos. Proverbios 17, 17. La Biblia dice así: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Estoy leyendo la versión NTV. Esto es un amigo. Así que tú y yo tenemos de verdad que aprender a escoger nuestras amistades que conozcan, que teman a Dios, para que ellos nos puedan ayudar a crecer, a plantarnos, a crecer, a madurar y a dar fruto, como dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque las personas influyen en tus decisiones. Pero sobre todo siempre yo les digo: corre, escóndete en el cuarto de oración y busca la voluntad y la dirección del Señor. Esa no falla. Esa no falla. Y hay veces que nos va a contestar cosas que no nos van a ser agradables, o que no están de acuerdo a mi necesidad, o lo que yo quiero. Pero recuerda que Él es tu papá celestial y que Él siempre te dará lo mejor, lo que sabe que a ti te conviene. Amén, iglesia. Y esto es lo más importante que tú y yo debemos de tener. Dios poda las ramas para que den más fruto. No te poda para destruirte, no te poda para acabarte, sino que te poda para llevarte a otro nivel de madurez. Amén, iglesia. Y punto 2 y último: necesitamos ser plantados para servir. Repite conmigo: necesito estar plantado para servir. Necesito estar plantado para dar fruto. Amados, necesitamos echar raíces, tomar decisiones y también compartir la carga. ¿Vieron aquí? Estamos extendiendo el reino, pero te necesitamos a ti. Necesitamos tus dones, necesitamos tus talentos, necesitamos tus manos. Yo me emociono cuando tenemos desayuno de mujeres, las que han venido. ¿Cómo anda el equipo que apoya? No, de verdad me lleno de gozo, porque son unas hormiguitas maravillosas, bien coordinadas. Pero faltas tú también. Así que Dios nos dice hoy: necesito que te plantes para que sirvas.
y no solo servir, sino servir con alegría. Amén. Y vayamos a Marcos 9, 33 al 35 y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 9, del 33 al 35. Y la Biblia dice así: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino. Y me encanta esta historia porque, como en todos los equipos, como en todas las familias, estaban viendo quién era el consentido. ¿No les pasa así? Y aquí venían los discípulos discutiendo esto, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Siguiente, por favor. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los demás. Pero esto a veces no nos gusta. Y yo quiero decirte que hoy en estos tiempos de pandemia, lo que han descubierto los psicólogos, los psiquiatras, que las personas que no se centran en la enfermedad o en las cosas que están pasando y se centran o se enfocan en servir a los demás, son aquellos que tienen menos probabilidad de morir. En Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y simultáneamente en otra universidad, entrevistaron a 100,000 personas, y entre ellas hicieron la estadística de las personas que asistían regularmente a una iglesia y de las que no iban a la iglesia. Y saben, de las que asistían a una iglesia, eran las que tenían mejor salud, estaban menos propensas a taquicardias, a enfermedades del corazón, a enfermedades de diabetes, porque estaban enfocadas en buscar a Dios, y eran las que menos morían. Y cuando tú haces un acto de amor, ¿qué hay en tu corazón cuando has hecho algo bueno por tu prójimo? ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy contento. Pues esto es lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos el día de hoy. Que aprendamos a dar sin condición. Yo platicando un día con mi esposo, decíamos, hablando tal vez de cosas de la vida, le digo: ¿qué cosas pasan? Gente con muchísimo dinero y que no sabe quién lo va a disfrutar. Le digo, hasta le decía, le digo, es más, chino, ni la ropa que te van a poner cuando te mueras vas a poder escoger, porque quién sabe. Pero el día de hoy tenemos que escoger de verdad, como dice la palabra, que el gozo más grande es el dar, ver con plenitud a los que amamos y aún más los que están cerca de nosotros, que guardando, atesorando. Amados, el Señor nos habla a servir. En Marcos 10, fíjense, me encanta porque ellos preocupados por ver, y me encanta porque la Biblia dice que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aun cuando hagamos las cosas más insignificantes, el Señor las toma en cuenta. Volteemos la página de nuestra Biblia, y en Marcos 10, 42 al 45, la Biblia nos dice algo muy importante también. Otro diálogo
Después de que habían ido a Capernaum, ahora pasa otra cosa muy similar. Y hay otra conversación, y dice la Biblia que ellos empezaron otra vez a discutir, porque a enojarse con Jacobo y contra Juan, porque su mamá le fue a pedir al Señor Jesús: ay, Señor, sienta uno a la derecha y otro a la izquierda, y mira, Señor. Y miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Sabéis lo que bueno, aquí lo tengo. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. El que sigue, por favor. Pero entre ustedes será, dile al que está a tu lado, tú y yo tenemos que ser diferentes. El que quiera ser líder entre ustedes debe servir. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Amados, porque el mismo Señor Jesús nos dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y aún más, y para dar su vida en rescate de muchos. Y quiero dejarte este pensamiento: si tú quieres triunfar en la vida, vive con una actitud de servicio. ¿Quieres encontrar una plenitud de gozo? Que tu vida siempre esté dispuesta a servir a los demás. Amén. ¿Estás conmigo? Gálatas 5:13. Pues si ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros, y nos pone por amor. La Biblia nos llama a que nos sirvamos, porque esto traerá gozo. ¿Sí? ¿Estás conmigo todavía? Amén. Efesios 6:7 nos dice la Biblia así: trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Amados, esto es lo que el Señor me dijo que les dijera en esta mañana: que echemos raíces en la casa de Dios, que vivamos en familia, que nos saludemos, que nos preocupemos por conocer a mi hermano, y no te salgas rápido a tu carro y corras porque dejaste los frijoles en la estufa, sino que vayas y te preocupes por aquellos que estén padeciendo o que estén en enfermedad. Y quiero pedirte que nos pongamos en pie. Y están las chicas de la alabanza, creo que no están. Y este fue de todo este tiempo que estuvimos compartiendo, el Salmo 84, del 4 al 7. Me encantó y quiero pedirte que lo leamos. Que lo leamos juntos, porque esto nos habla de cómo tenemos o debemos venir a la casa de Dios. Y la Biblia dice así: qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. ¿Cómo tenemos que venir a la casa de Dios? Con alegría. Qué alegría para los que reciben. ¿Qué recibimos aquí? Fuerza, su fuerza del Señor. Los que se proponen, ¿cómo? Caminar hacia la mies. Amén. 6. Cuando anden, por favor, pónganme el 6. Cuando anden por el valle del llanto,
se convertirá ¿en qué? En un lugar de manantiales que refresquen tu corazón. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones, amados. Ellos se harán cada vez como más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en la mies. Esto trae la alabanza, esto trae el gozo a tu vida, a tu casa, y te vas y empiezas tu semana con su presencia, con su protección, sabiendo que el Señor tiene el control, que aunque andes en valle de llanto, Él lo convierte en un manantial de aguas refrescantes. Amado, cuando oigas que alguien quiere hablar mal o decirte un chisme de la iglesia, dile: cállate, porque no quiero que me inquietes ni me robes el gozo ni mi paz. Es mi casa y no hables mal de mi casa. Amén, iglesia. Sino que vivamos y edifiquémonos en bendición, en gozo. Edifiquémonos, porque entonces vendrá lluvia de bendiciones, como acabamos de leernos. Trae a tus hijos, ora con tus hijos, lee la palabra con ellos, instrúyelos, y te aseguro que hasta el enojo, el reclamo, el alcohol, el pleito, la discordia huirá cuando tú y yo ponemos y entronizamos al Señor en nuestra casa, no como invitado, sino como nuestro Dios que vive, que mora en tu casa. Amén.